Exactamente el mismo día que he subido mi video titulado Todos somos ateos, el usuario Seriam Disputationem ha subido un video en el que intenta refutarme, titulado La falacia de la aserción compleja en Adrián Estanciero. Para los que no conozcan ese tipo de falacia, les explico. Es de aprovecharse de que algo existe para decir que lo que yo digo de eso, que puede ser una propiedad o característica, es cierto porque tal cosa existe. Soy el usuario Adrián Estanciero y esta es mi video respuesta a esa video respuesta. Muy bien, este video que intenta refutar mi argumento ateísta, y bien dicho intenta porque en ningún momento lo logra, se titula, presten mucha atención, la falacia de la aserción compleja en Adrián Estanciero. ¿Por qué se llama así? Bueno, el autor de este video cree o intenta hacer creer que yo, debido a que yo no soy un bebé recién nacido, no tengo la autoridad cognitiva para afirmar los bebés recién nacidos no creen en los dioses. Algo muy parecido lo dice él mismo en su publicación de su propio video en la página de Facebook de Ninja Warrior. Pedro se comió el pastel asqueroso que le hizo su mamá. Aunque Pedro se haya comido el pastel que le hizo su mamá, si no es asqueroso, no hay que considerar que dicha afirmación sea cierta, porque te está vendiendo implícitamente que el pastel es asqueroso. Esta es la falacia de la aserción compleja, una frase plausible explícita con una frase no plausible implícita. Muy bien, vamos a trabajarla. Primero, ante que nada, este usuario que maneja la cuenta de Seriam Disputationem, parece, no sé, es un idioma que no manejo, pido disculpas por mi ignorancia ante este idioma extranjero, está cometiendo un gravísimo error al usar el ejemplo del asqueroso pastel que le echó la mamá a Pedro y que Pedro se lo comió. Porque la palabra asqueroso es altamente relativo y empíricamente visto permanentemente en la vida real. Él está hablando, si está diciendo un pastel asqueroso, está hablando de gustos. Los gustos son extremadamente relativos. Para alguien, un pastel puede ser asqueroso, pero para otra persona puede ser rico, delicioso y comerlo. A ver, a ustedes en la vida, ¿cuántas veces les ha sucedido que han conocido personas que ustedes le hayan dicho, ¿cómo puedes comer semejante asquerosidad? Y esa persona con gusto comía y te decía, para mí es exquisito o me gusta, o a la inversa, cuando en tu vida ha sucedido que vos estabas comiendo algo o bebiendo algo y viene un segundo y te dice, ¿cómo vas a consumir esa asquerosidad? Bueno, eso es repetitivo. O sea, esta persona ha usado muy mal el ejemplo del pastel asqueroso de la mamá de Pedro, porque es extremadamente relativo, está hablando de gustos. Y bueno, la persona esta que me ha contestado está diciendo que yo uso esta falacia porque los bebés recién nacidos existen, eso se sabe, pero yo implícitamente ya estoy queriendo poner algo no plausible, y es que decir que esos bebés recién nacidos son ateos. Pero aún no han visto nada. Lo que he mostrado es solo bisutería. Ahora vamos al video. Dice en esta parte, según Estanciero hay tres alternativas mutuamente excluyentes. O crees, o dudas, o no crees. ¿Por qué dice según Estanciero? ¿Que acaso estas tres proposiciones no son excluyentes? O tal vez no te has expresado bien y debiste haber dicho, Adrián Estanciero nos dice que, ahí sí. Luego dice, sea X un ser humano y P una proposición.
presten atención a esto otra vez, sea X un ser humano y P una proposición. Según estanciero hay una tricotomía. X cree en P, X duda de P y X no cree en P. Bueno, yo le hago una pregunta a este usuario. ¿P es una proposición? ¿P es una proposición? Según lo que hace escrito, P es algo o alguien. O sea, una persona es algo. Es un sujeto. Ahora, una proposición es una expresión gramatical con una estructura de una oración. O sea que incluye tanto sujeto como predicado. O sea que eso de que X cree en P, todo eso es una proposición. Que X duda de P también es otra proposición. Y que X no cree en P, también toda esa oración es una proposición. Pero P es un ser o algo. Luego me dice crítica. Para que X pueda clasificarse a sí misma en uno de esos grupos, X primero tiene que entender, y lo remarca, tiene que entender lo que significa P. No, no y no. Vuelvo a decirlo del video anterior. X no se clasifica a sí misma, ya que carece de casi todos los conocimientos, y por lo tanto no podría clasificarse a sí misma. Si revisan mi video titulado ¿Todos nacemos ateos?, notarán que en ningún momento menciono ni doy a entender que los recién nacidos expresan ser ateos, sino que realmente lo son. Además he presentado la información innegable de personas que dicen ser ateas, pero en realidad no lo son. Pero esto recién está comenzando. De hecho, un recién nacido ni siquiera maneja lenguaje alguno para poder decirnos si cree en tu Dios o no. Serían diputaciones. Por lo que ni siquiera podría comunicarnos de su decisión, aunque en realidad no la tiene. En realidad, un recién nacido no está informado de esas creencias y por lo tanto aún no cree en ellas. En un futuro posiblemente, y si es que le informamos de esas creencias, tal vez lo crea. Somos nosotros, los informados, quienes podemos clasificarlo según nuestros conocimientos acerca de ello. Es sabido por las personas, ya no que tienen conocimiento, sino que tienen dos dedos de frente, que los recién nacidos no creen en los dioses. Ahora, ¿cómo saber si un bebé no cree en los dioses? Simple. Creo que ni siquiera hace falta saber biología para saberlo. Todos hemos sido recién nacidos. Y aunque nuestros recuerdos de aquellas épocas son extremadamente nulos, sabemos que nacen con un conocimiento prácticamente nulo. Y por lo tanto, ellos no creen en los dioses. Si me estás diciendo que es mentira que los recién nacidos no creen en los dioses, entonces me estás diciendo que sí creen en los mismos. ¿Quieres una demostración lógica proposicional básica? ¿Cómo no? Observa. Yo digo, sea P un ser, ya no un ser humano, sino un ser. S, conocer acerca de un dios o de dioses. Q, creer en ese dios o en esos dioses. C, el conjunto de los creyentes. Y A, el conjunto de los ateos. Presten atención. Mucho no me gusta hacer este tipo de videos con muchos códigos de lógica, científicos, ecuaciones, porque hay muchos usuarios que no es su fuerte la lógica o el álgebra o la ciencia y no la entienden. De hecho me lo han explicado, me lo han dado a saber, ¿no? Por eso trato de evitarla, pero aquí es necesario presentar el razonamiento. Igual yo lo voy a traducir. Bueno, sería, para todo P se verifica si P, S y Q, entonces P pertenece a C. Y además, si P, S y además no Q, entonces P pertenece a A. Eso creo que hasta ahí no hay discusión con el usuario ni con nadie. Ahora, si P no S, entonces P no Q. Por lo tanto, si P no S, entonces P pertenece a A. A ver, ahora vamos a traducirlo para las personas que no manejan muy bien la lógica, ¿no? Y estos códigos que son un poco feitos. Sería entonces, ustedes sigan, mientras estoy explicando, sigan la flecha. Para todo ser, se verifica que si ese ser conoce de algún dios y además cree en él, entonces esa persona es un creyente. Ahora bien, si esa persona sabe de ese dios o dioses, pero no cree en ellos,
entonces esa persona es una atea. Ahí, como he dicho hace un momento, creo que no hay ninguna discusión, ¿no? Ahora, presten atención. Si esta persona no sabe de algún Dios, jamás, o sea, en su cabeza no existe la idea de un Dios, nunca se le han puesto esa idea de Dios, entonces esa persona no puede creer en él. Así de simple. Conclusión. Si una persona no sabe, no tiene conocimiento de algún tipo de Dios, entonces esa persona es atea. Demostración lógica. Ahora analicemos lo que dice el usuario Serian Disputationen. Pido perdón si no se pronuncia así, reitero, no hablo otro idioma. Serian Disputationen dice: es mentira que si P no S, entonces P no Q. Por lo tanto, si P no S, entonces P no Q. Ahora, no Q es igual a Q. O sea, la negación de una negación es equivalente a una afirmación. Lógica proposicional básica. Por lo tanto, Serian Disputationen dice: si P no S, entonces PQ. Ahora vamos a traducirlo para los usuarios que el álgebra, la lógica, la ciencia no sea su fuerte y tengan otras habilidades, ¿no? Otro tipo de conocimiento. Traducción. Serian Disputationen dice: es mentira decir que si una persona no sabe nada de un Dios, entonces esa persona no va a creer en él. Lo que equivale a decir: si esa persona no sabe nada de ese Dios, entonces esa persona no cree. O esa persona es mentira que no cree. Ahora, esto de abajo de que es mentira de que no cree o no cree, el doble no, por lógica se sabe que una negación de una negación equivale a una afirmación. Entonces aquí es mentira que no cree equivale a decir que sí cree. Conclusión del usuario Serian Disputationen: si una persona no sabe de ese Dios, entonces cree en ese Dios. ¿Están viendo la irracionalidad del argumento del usuario Serian Disputationen? Otra vez, miren su conclusión, sacada de sus propias proposiciones que él mismo ha establecido y defiende. Si una persona desconoce de un Dios, no sabe nada de ese Dios, entonces esa persona sí cree en ese Dios. Ahora, Adrián Estanciero le responde a Serian Disputationen: es falso decir que es mentira que si P no S, entonces P no Q. Lo que equivale a decir: si P no S, entonces P no Q. Donde no Q, recordemos que equivale a Q, la negación de una negación. Por lo tanto, no Q es igual a no Q. Por lo que queda la conclusión: si P no S, entonces P no Q. Entonces P pertenece a A. Ahora vamos a traducirla. Es falso decir que es mentira que si una persona no sabe de un Dios, entonces esa persona no va a creer en él mismo. Por lo tanto, si esa persona no sabe de ese Dios, entonces es falso que es mentira que esa persona no cree en ese Dios. Abajo, no Q, o sea, decir que es mentira que esa persona no cree en ese Dios equivale a decir que esa persona sí cree en ese Dios. Por lo tanto, me queda decir que es falso, que es mentira que esa persona no cree en ese Dios, equivale a decir que esa persona no cree en ese Dios. Conclusión: si esa persona no sabe de ese Dios, entonces esa persona no puede creer en él mismo. Entonces, esa persona es atea. No existe contradicción lógica ni tampoco con la realidad. Y hay algo que remarcar aquí, y es decir que una persona no cree no es equivalente a decir que esa persona rechaza la idea de Dios o la idea de ese Dios. Es decir, simplemente que esa persona no cree en ese Dios es simplemente decir que es falso que esa persona cree en ese Dios.
Ya sé que no, estamos acostumbrados a entender que si decimos que algo no nos gusta, volviendo al ejemplo del pastel, nosotros por lo general entendemos que esa persona disgusta de ese pastel, pero no necesariamente es así. Decir que esa persona no gusta de ese pastel tiene dos alternativas. Puede decir que esa persona disgusta de ese pastel, como también significa a la vez que esa persona desconoce el sabor de ese pastel, y por lo tanto es falso decir que esa persona gusta de tal pastel. Bien, ahora vamos a analizar si yo he cometido esta falacia. A ver, yo he afirmado algo plausible explícitamente, o sea que los bebés, he hablado de los bebés recién nacidos, y creo que no hace falta demostrar que los bebés recién nacidos existen, porque ya es explícitamente plausible de que sí existen, no hace falta discutirlo. Ahora dice, bajo suposiciones implícitas, que sí, yo supongo y además afirmo y defiendo que los bebés recién nacidos son ateos, o sea, no creen en los dioses. Pero cuando dice que no son plausibles, ahí falla, porque sí es plausible. Un ser que no piensa en algo, que jamás pensó en algo, no puede creer en ello, si jamás ha pensado en él. Paso seguido da el ejemplo. Y dice, otra vez se comete el error de los gustos, presten atención. Dice, o te gusta el pastel de tu, o te es indiferente el pastel de tu, o no te gusta el pastel de tu. Bueno, quiero que este usuario que presenta esto me dé la cuarta opción. Me dé una cuarta opción para ver si es cierto que son excluyentes entre sí o no. Dice, para clasificarte primero tienes que saber qué rayo es un tu. No. A ver, para que una persona sepa si le gusta el pastel de tu, como dice él, tiene que haberlo probado. Pero el hecho es que esa persona no le gusta el pastel de tu, porque nunca ha probado ese pastel de tu. ¿Sería correcto decir que esa persona que jamás, que no tiene idea que es un tu, ni nunca ha probado un tu, es correcto decir que a esa persona le gusta el pastel de tu? ¿O que podría deducir que le gusta? No, sería incorrecto. Y ahora, gracias a este usuario, gracias a este video que me ha hecho, razono muy a profundo y descubro que en realidad las tres opciones de identificación de un ser ante algo, en realidad se reducen dos: o crees o no crees. Y eso que dudas, en realidad no crees. Quien duda no cree. Quien duda en realidad no está creyendo en eso, en él o en ello. Alguien que cree, lo cree. Si vos crees en algo, y más aún con fe, no dudas. Por lo tanto, mi afirmación de que duda o no sabe, en este caso si no sabe si le gusta el pastel de tu, equivale a que no le gusta el pastel de tu. A ver, ¿estoy siendo claro? No sé si me explico bien. O sea, si es mentira que te gusta algo, entonces no te gusta, ya sea por rechazo o ya sea por desconocimiento. Lo que sucede con los bebés recién nacidos, ellos no creen no por rechazo. Ellos no son ateos fuertes, ellos no son blasfemos, ellos no creen por desconocimiento de ese Dios, porque jamás le han hablado de ese Dios. No creen, así de simple. ¿Qué más dice? Y aquí me da un consejo, me dice, aprende por ti mismo lo que significa creer en Dios. Porque para ser ateo, primero tienes que saber en qué es lo que no crees. No, falso. Un error, pero gravísimo. Ya no de razonamiento, sino de, no sé si de entendimiento de esta persona. Yo no necesito creer en Dios para no creer en Él. Dice que es contradictorio. A ver, yo he sido creyente
durante mi niñez, lo he dicho en el video anterior, mi madre era catequista y era también mi propia catequista. Vengo de una familia cristiana católica, creyente, y he creído, ¿sí? Lo he dicho en un video anterior. Pero supongamos que nunca haya creído yo. Cosa algo raro porque creo que casi todos, no todos, pero sí casi todos, hemos creído alguna vez en un Dios, en nuestra inocencia. Cuando viene un papá, cuando nuestra autoridad es la palabra máxima, nos inculca a creer, nos pone esa idea, nos impone esa idea, ya sea con amenazas, o con Dios de amor, o con esperanzas, que si Dios existe, nosotros inocentemente creemos porque nuestro nivel de conocimiento es bajo. Y como he dicho en el video anterior, mientras más ignorante sos, es más fácil meterte la idea de un Dios. O cualquier otro tipo de idea, absurda o no, falsa o cierta. A ver, ¿qué pasa aquí? Esta afirmación de este usuario me hace acordar a la falacia o al error, no sé si se llama la falacia, pero sí error, que cometían los drogadictos al decirme a mí: si no te drogas, entonces estás hablando sin saber, estás hablando el cohete. Si no te drogas, otra vez me decían, si no te drogas, estás hablando sin saber, estás hablando mal de la droga sin saber, pues no te drogas. O sea, ¿se va entendiendo la analogía? Esto es algo que encaja pero armónicamente, ¿no? Y a la perfección. A ver, ¿qué quieres que diga? Yo conozco bastante de ese Dios en el que vos crees. Creo bastante de los dioses creadores, de los dioses de las religiones, principalmente el Dios cristiano. Sé, pero no es que creo, sé que el universo y los organismos no necesitamos creadores invisibles, mágicos y poderosos. Sé también a la vez que no existe un Dios amoroso cuando nos regimos bajo leyes naturales extremadamente crueles, en donde la ley principal es devorar a tu hermano para poder sobrevivir. No queda lugar alguno para ese Dios, para creer en ese Dios. Aún así, necios algunos creen en ese Dios amoroso, aclaro, ¿no? Es de las religiones. ¿Qué más me queda agregar? Que sé que los dioses son por lo general casi todos plagiados de otros, que los dioses actuales son plagios de dioses anteriores. ¿Qué más tengo que agregar para reafirmar mi ateísmo y digamos defender mi postura? Que cada vez que ese Dios se lo necesita siempre no está, que no existe ningún registro, pero ninguno, no solamente físico sino además histórico, de ese Dios, de ninguno. También es muy cierto que observo la realidad de diversas religiones y que es mentira que un Dios es el mismo Dios, nada más que en distintas religiones, que es mentira, que se observa diferencias, que aunque es cierto que se observan también similitudes, se observan diferencias fundamentales y especialmente sus mandatos sagrados. ¿Quién me viene a decir que para que yo pueda no creer, decir que no creo en Dios, tengo que creer primero? ¿Qué tipo de falacia es esa? Yo creo que no es una falacia. Bueno, intento, tal vez me estoy pasando la raya, pero cuando he decidido hacer este video, me había propuesto a mí mismo no faltarle respeto bajo ninguna condición a este usuario. Si en algún momento he sido un poco fuerte, le pido disculpas, pero creo que está todo claro, creo que no hace falta nada más que agregar. Creo que la lógica demostrada recién es entendible, y si no es entendible, al menos lo he explicado. Y aquí al final dice algo que me llama mucho la atención, y es lo siguiente: dice, negarte a aprender de religión no te hace ateo, te hace inculto. O sea, están volcando la tortilla a su favor. O sea que las personas que estudian religión y se meten de jeta a religión, entonces son cultas, por lo que me está diciendo aquí. Y alguien que no se mete en una religión, a estudiar la religión y a practicarla, es inculto. O no sé, eso es lo que me da a entender, no sé. Pero, a ver, o sea, que yo sea ateo, que eso me hace inculto. ¿Qué pasa? ¿Ninja Warrior está atrás de esto?
Uno puede estudiar de lleno a una religión o un dios y venerarlo y adorarlo, pero eso, paradójicamente, escuche bien, paradójicamente, estudiar de lleno una religión y meterte en lleno a una religión, te enceguece, te enceguece. La religión está hecha, armada estratégicamente para que no mires a tu alrededor, especialmente las evidencias científicas y las evidencias ausentes de ese Dios. Las religiones te hacen ver evidencia de ese Dios cuando no las hay. Eso ya se llama ilusión. Es falso decir que si no estudias una religión te hace inculto. Es espantoso decir eso. Soy el usuario Adrián Estanciero, me despido de todos ustedes con un fuerte abrazo. Nos videos.